Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 2. Oración, mediación y orden en la congregación. Capítulo 2, versículo 1 al 15. Introducción. En este pasaje, el apóstol Pablo dirige la atención de Timoteo hacia un aspecto esencial y visible de la vida de la Iglesia, la manera en que la comunidad se acerca a Dios y se conduce en la adoración pública. Después de haber enfatizado la importancia de defender la sana doctrina, ahora muestra cómo esa verdad no debe quedarse en el terreno de las ideas, sino manifestarse de forma práctica en la oración, en la actitud del corazón y en el comportamiento dentro de la congregación. Pablo entiende que la salud espiritual de la Iglesia no depende únicamente de lo que se cree, sino también de cómo se ora, cómo se vive y cómo se adora. La fe cristiana no es solo confesión de labios, sino expresión de vida. Por eso, la oración colectiva, la comprensión correcta de la obra mediadora de Cristo y el orden en la reunión de los creyentes se convierten en reflejos visibles de una doctrina sana y viva. La Iglesia reunida es un testimonio ante el mundo. Lo que sucede cuando los creyentes oran juntos, se comportan con reverencia y mantienen un ambiente de respeto y armonía, comunica algo profundo acerca del carácter de Dios. Pablo desea que la congregación en Efeso, y por extensión, toda Iglesia, sea un lugar donde la presencia de Dios sea honrada y donde la conducta de los creyentes respalde el mensaje que proclaman. Este pasaje también revela que la adoración cristiana no es improvisada ni guiada por impulsos desordenados. No es un espacio para el protagonismo personal ni para la confusión, sino una expresión consciente de reverencia, unidad y edificación mutua. Cada detalle en la reunión tiene el propósito de glorificar a Dios y fortalecer a la comunidad de fe. Al estudiar estas instrucciones, descubrimos que Pablo está formando una visión clara de cómo debe lucir una iglesia saludable, una iglesia que ora por todos, que reconoce a Cristo como su único mediador y que se reúne con un espíritu de respeto, pureza y orden. Así, este pasaje nos invita a examinar no solo nuestras creencias, sino también nuestra práctica congregacional, recordándonos que la adoración auténtica es el fruto natural de una fe bien fundamentada en la verdad del Evangelio. Llamado a orar por todos, incluyendo autoridades. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Pablo introduce este pasaje con una exhortación solemne y prioritaria. Exhorto ante todo. Es decir, antes de hablar de otros asuntos relacionados con la vida congregacional, coloca la oración en el primer lugar. Para el apóstol, la oración no es una actividad secundaria dentro de la Iglesia, sino el fundamento espiritual que sostiene todo lo demás. Utiliza 4 expresiones que enriquecen el significado de esta práctica: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Estas palabras abarcan distintas dimensiones de la comunicación con Dios: clamar por necesidades, presentar intercesiones específicas y expresar gratitud constante. La oración cristiana es amplia, profunda y llena de confianza. El alcance de esta oración es igualmente amplio, por todos los hombres. La Iglesia no debe limitar su intercesión a su propio bienestar, a sus miembros o a quienes comparten su fe. Debe extender su mirada hacia toda la humanidad, reconociendo que el amor redentor de Dios alcanza a todos. Pablo destaca de manera especial a los reyes y a todos los que están en eminencia, es decir, a las autoridades civiles. Esta indicación resulta sorprendente si recordamos el contexto histórico. En ese tiempo, el Imperio Romano no favorecía al cristianismo y, en muchos casos, se convertía en fuente de persecución. Sin embargo, Pablo no llama a la crítica, al rechazo ni a la rebelión, sino a la oración. ¿Por qué? Porque entiende que la estabilidad social y política contribuye a que los creyentes puedan vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración por las autoridades no es solo un acto de obediencia espiritual, sino también una forma de buscar condiciones que permitan el crecimiento del Evangelio y el testimonio de la Iglesia. Esta enseñanza revela una perspectiva profunda. La Iglesia no vive aislada del mundo, sino dentro de una sociedad por la cual también debe interceder. Orar por quienes gobiernan es reconocer que Dios sigue siendo soberano sobre toda autoridad humana. Pablo añade que esta práctica es buena y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque está alineada con su propio corazón. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, cuando la Iglesia ora por todos, está participando activamente en el propósito redentor de Dios. La oración, entonces,
No es solo una disciplina espiritual personal, sino una expresión colectiva del deseo de Dios de salvar. Es una forma de colaborar con su plan, intercediendo para que más personas conozcan la verdad del Evangelio. Este llamado nos enseña que la Iglesia debe tener un corazón amplio, compasivo y misionero. Una congregación que ora de esta manera demuestra que ha comprendido el alcance universal de la gracia de Dios y que su fe no se limita a su propio beneficio, sino que busca el bien espiritual de toda la humanidad. Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7. En el corazón de este pasaje encontramos una de las afirmaciones doctrinales más contundentes y claras del Nuevo Testamento. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con esta declaración, Pablo establece el fundamento teológico que sostiene todo el llamado a la oración que ha venido describiendo. La razón por la cual la Iglesia puede orar por todos, y la razón por la cual esa oración tiene sentido, es porque existe un único puente real entre la humanidad y Dios, Jesucristo. Primero, Pablo afirma que hay un solo Dios. Esta verdad recuerda la base del monoteísmo bíblico. No existen múltiples caminos hacia múltiples deidades, sino un único creador soberano. Luego añade que también hay un solo mediador. Así como Dios es único, el camino para acercarse a Él también lo es. La figura del mediador implica a alguien que se coloca entre dos partes para reconciliarlas. La humanidad, separada de Dios por el pecado, necesitaba a alguien que pudiera representar perfectamente a ambos lados. Por eso Pablo enfatiza, Jesucristo hombre. Jesús no es solo divino, también es plenamente humano. En él se unen perfectamente la naturaleza divina y la humana, haciendo posible la reconciliación. Pablo continúa diciendo que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta expresión revela el costo de esa mediación. No fue un acuerdo simbólico ni una declaración verbal, sino un sacrificio real. Jesús entregó su vida como precio de redención, pagando lo que la humanidad no podía pagar por sí misma. Esta verdad transforma la manera en que entendemos la oración. No oramos tratando de convencer a Dios de escucharnos, ni buscando intermediarios adicionales. Oramos con confianza porque Cristo ya abrió el camino hacia el Padre por medio de su sacrificio. Además, esta declaración fundamenta la misión de la Iglesia. Si hay un solo mediador para todos los seres humanos, entonces el mensaje del Evangelio es universal y urgente. La Iglesia está llamada a proclamar esta verdad a todas las personas, sin distinción. Pablo añade que para esto fue constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles en fe y verdad. Su propio ministerio es una evidencia de que el alcance de la obra de Cristo no se limita a un grupo específico, sino que se extiende a todas las naciones. Así, este pasaje muestra que la práctica de la oración y la misión evangelizadora de la Iglesia descansan sobre una misma base, la obra mediadora de Jesucristo. Oramos con seguridad, proclamamos con convicción y vivimos con esperanza porque sabemos que el acceso a Dios ya ha sido abierto por aquel que se entregó en rescate por todos. Indicaciones sobre la actitud y el orden en la adoración pública. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15. Después de establecer la importancia de la oración y la centralidad de Cristo como mediador, Pablo dirige su atención a la actitud y el comportamiento dentro de la congregación cuando los creyentes se reúnen para adorar. Para el apóstol, la adoración pública no es solo un acto espiritual, sino también un testimonio visible del carácter transformado de quienes participan en ella. Comienza hablando a los hombres, exhortándolos a orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La imagen de las manos levantadas no es simplemente un gesto externo, sino un símbolo de un corazón limpio delante de Dios. Las manos santas representan una vida íntegra, libre de prácticas injustas, resentimientos y conflictos sin resolver. Pablo añade dos elementos que pueden obstaculizar la verdadera adoración, la ira y la contienda. Un corazón lleno de enojo, divisiones o rivalidades no está en condiciones de presentarse en oración genuina. Por eso, la reconciliación y la paz entre los creyentes son parte esencial de la adoración que agrada a Dios. Luego, Pablo se dirige a las mujeres, enfocándose en la modestia, la discreción y el énfasis en las buenas obras más que en la apariencia externa. Menciona aspectos relacionados con la vestimenta y el arreglo personal, pero el punto central no es imponer reglas estéticas, sino resaltar una verdad espiritual.
El valor de la persona delante de Dios no está en lo exterior, sino en el carácter interior. La modestia, en este contexto, refleja una actitud de humildad, respeto y enfoque en lo verdaderamente importante. Pablo desea que, en la reunión congregacional, nada distraiga la atención de lo esencial, la adoración a Dios y la edificación mutua. Más adelante, menciona el aprendizaje en silencio y sujeción. Estas palabras deben entenderse dentro del marco del orden congregacional y del respeto por la enseñanza en la Iglesia. Pablo está estableciendo principios que favorezcan la armonía, evitando interrupciones, confusiones o actitudes que puedan generar desorden en la reunión. Es importante notar que el propósito de estas indicaciones no es disminuir el valor ni la dignidad de nadie, sino preservar un ambiente de reverencia, respeto y orden donde todos puedan ser edificados. La adoración pública debe reflejar el carácter de Dios, paz, santidad y armonía. En conjunto, estas instrucciones muestran que la adoración cristiana no se limita a palabras o cantos, sino que incluye la actitud del corazón, la manera de relacionarse con los demás y la conducta visible dentro de la comunidad. Cuando hombres y mujeres se presentan ante Dios con corazones limpios, con modestia, respeto y disposición para aprender, la congregación se convierte en un lugar donde la presencia de Dios es honrada y donde el Evangelio se hace visible a través del orden y la unidad del pueblo creyente. Conclusión. Este pasaje nos permite ver con claridad que la vida saludable de la Iglesia no se sostiene solo sobre declaraciones doctrinales, sino sobre prácticas visibles que reflejan esas verdades. Pablo presenta 3 pilares fundamentales que deben caracterizar a la comunidad cristiana cuando se reúne y vive su fe: la oración constante, la comprensión correcta de la obra de Cristo y un comportamiento ordenado dentro de la congregación. En primer lugar, la oración ocupa un lugar central. No es una rutina religiosa, sino una expresión del corazón de la Iglesia alineado con el corazón de Dios. Una oración amplia, intercesora y agradecida demuestra que los creyentes han entendido que el Evangelio es para todos y que el deseo de Dios es que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, Pablo nos recuerda que toda esta práctica espiritual tiene un fundamento sólido. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nuestra comunión con el Padre, nuestra confianza al orar y nuestra misión en el mundo descansan completamente en la obra redentora de Jesús. Sin Él, no habría acceso; con Él, el camino está abierto. En tercer lugar, la adoración pública debe reflejar reverencia, pureza y orden. La manera en que los creyentes se conducen cuando se reúnen comunica algo profundo acerca del Dios al que adoran. Un ambiente de respeto, modestia, reconciliación y armonía es parte del testimonio cristiano. Cuando la Iglesia ora con este entendimiento, vive con esta actitud y se reúne con este propósito, se convierte en un testimonio vivo del Evangelio ante el mundo. La comunidad cristiana pasa a ser una representación visible de la gracia, la paz y la verdad que proclama. Así, la doctrina sana no permanece en el terreno de las ideas, sino que se traduce en una adoración que honra a Dios, edifica a su pueblo y muestra al mundo la belleza del Evangelio en acción.